muy controversial respecto a la contabilidad electrónica y que ha traído muchas dudas por parte de los contribuyentes, sobre todo nuestro servicio de consultas están al día respecto a este tema, sobre todo también para los que vienen siendo del régimen de incorporación fiscal, de si vamos a tener que cumplir con esta obligación en este año, etcétera. Vamos a tratar en términos generales este tema. Yo espero que se aclaren algunas dudas y si no, de todos modos, pues están invitados a nuestro evento que se va a celebrar el 8 de septiembre en el World Trade Center, que va a ser un curso de contabilidad electrónica donde ustedes, bueno, los especialistas en el tema, pues van a tratar lo que viene siendo las reformas a lo que viene siendo la contabilidad electrónica, van a poder visualizar cómo se va a poder cumplir con estas disposiciones, ya sea con la generación del archivo XML, el envío de la información a través del buzón tributario y asimismo pues se van a tratar temas de defensa fiscal, si es que se van a poder amparar o cuáles son los medios de defensa que existen. Entonces, aquí los invito a que ustedes se comuniquen a nuestros teléfonos al 52 42 89 10 y al 01800 00 42 722, donde nuestros ejecutivos de venta les podrán dar la información que ustedes requieren. Los invitamos muy cordialmente a este evento, va a ser muy interesante el tema que se va a tratar. Vamos a ver, pues más que nada, las disposiciones generales y darles un poco más de entendimiento a lo que viene la contabilidad electrónica, porque no es más que simplemente reflejar nuestro balance de comprobación en un archivo XML, enviar esta información al SAT igual en esos mismos archivos XML, pero en relación a la contabilidad que nosotros conocemos en nuestra práctica profesional, eso no cambia. El cargo y abono que nosotros conocemos, la partida doble, el cumplimiento de las normas de información financiera que son la base para el registro contable, eso va a continuar, eso no cambia. En muchas ocasiones han salido muchas dudas porque hay muchos contribuyentes que están llevando la contabilidad para efectos fiscales y no realmente por la naturaleza que es la contabilidad, que prácticamente es para la toma de decisiones, ya que la contabilidad me va a mostrar la información financiera de las operaciones que realiza la entidad, ya sea una persona moral o una persona física. Entonces, todas estas situaciones no cambian, van a seguir los registros contables tal cuales, cumpliendo las normas de información financiera y en relación a lo fiscal es que esa contabilidad que yo ya estoy registrando en mis paquetes contables o si no llevaba paquetes contables va a contener la información que ahorita vamos a ver y de ahí finalmente va a pasar esa información al SAT. Aquí estamos hablando que el llevar una contabilidad, pues estamos hablando que estamos llevando los registros contables en forma oportuna, estamos llevando los registros contables en forma correcta y pues obviamente generalmente siempre lo que hacemos es ampararla con un documento o comprobante fiscal, ¿no? Entonces no sé si ustedes se acuerdan, muchos todavía lo llevan así, a la póliza le anexamos el comprobante, la factura, el depósito, lo engrapamos y lo archivamos. Esa misma situación se va a llevar a cabo ahora con lo de la contabilidad electrónica, con la diferencia de que ya no vamos a ver en papel, o si ustedes lo quieren seguir llevando, el registro ya sea en la póliza y vamos a anexar el comprobante. Eso es lo mismo que quiere la autoridad, pero ya en forma electrónica para que ellos puedan visualizar esta situación. Pues vamos a comenzar y pues vamos a ver que en términos fiscales, pues me va a decir las disposiciones de ley quiénes son los sujetos obligados. De entrada, pues estamos hablando que son las personas morales que tributan en el título 2, donde el artículo 76 me establece que este tipo de personas están obligados a llevar contabilidad
de conformidad con el código, su reglamento y, en su caso, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cuando así se establece. Esto sucede para las personas morales del título 3, que es llevar sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley. También tenemos a lo que viene siendo del régimen que manejan los regímenes de la ley del impuesto sobre la renta, a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Que en este caso también están obligados a llevar contabilidad de conformidad con el código y su reglamento. También tenemos lo que vienen siendo las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, donde también están, como ya comentamos, la contabilidad. Sin embargo, sí me precisa el artículo 110 que, tratándose de personas físicas cuyos ingresos no excedan de 2 millones de pesos en el ejercicio de que se trate, van a llevar su contabilidad en términos de la fracción 3 del artículo 112, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que finalmente es la misma disposición que aplica para el régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal establece en el artículo 112, fracción 3, que tienen que registrar en los medios o sistemas electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio. Entonces, en este caso tenemos que las personas físicas del régimen de incorporación fiscal van a llevar esta contabilidad, si ustedes mal no recuerdan, a través de la herramienta Mis Cuentas en el apartado de Mi Contabilidad. En este caso, entonces, como ya vimos en la lámina anterior, entonces las personas físicas con actividades empresariales y profesionales menores a 2 millones de pesos están obligadas a llevar también su contabilidad en la herramienta Mis Cuentas. Las demás personas físicas pues pueden optar por llevar su contabilidad a través de Mis Cuentas. Tratándose de arrendamiento, me dice que estas personas físicas también tienen que llevar su contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, pero no quedan comprendidos aquellos que hayan optado por la deducción opcional, ¿sí? Entonces, aquellos que optaron por aplicar el 35% como deducción opcional no están obligados a llevar contabilidad conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Aquí quiero precisar qué es lo que marca la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, podemos ver que la ley del IVA y lo que viene siendo el IEPS, pues sí me obligan a llevar contabilidad de conformidad con el código y su reglamento. Entonces, aquí queda la duda, ¿qué pasa con aquellas personas de arrendamiento donde aplican la deducción del 35% y la disposición de la ley del impuesto sobre la renta pues les dice que no están obligados a llevar contabilidad? Sin embargo, si en su caso arrendan, por ejemplo, un local comercial donde sí están obligados a pagar el IVA, entonces la ley del IVA les obliga a llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación. Aquí recordemos que la resolución miscelánea me establece que todas las personas físicas podrán llevar la contabilidad a través de Mis Cuentas. Entonces, como les comentaba, régimen de incorporación fiscal y personas físicas de hasta 2 millones de pesos están obligadas a llevar su contabilidad a través de Mis Cuentas. Las demás personas físicas pueden optar por llevar su contabilidad a través de Mis Cuentas. Recordemos que, a pesar de que no, esta situación no es tema, recordemos que la misma disposición menciona, que es la regla del libro primero, la 282, menciona que ustedes van a registrar todos sus ingresos y sus egresos a través de esta herramienta. Sin embargo, si están amparados con un CFDI, no van a registrar estas operaciones. Entonces, personas físicas ya están dando cumplimiento a través de Mis Cuentas, llevando la contabilidad. Vamos a ver qué pasa con aquellas con las personas morales y aquellas personas físicas que no están obligadas a llevar Mis Cuentas y que tampoco quieren optar por llevar la contabilidad a través de Mis Cuentas. Vamos a ver qué requisitos se requieren para poder cumplir con ello. Bien, recordemos que el Código Fiscal, ya que vimos que finalmente la ley del impuesto sobre la renta
la ley del IVA y la ley del IEPS me obligan a llevar una contabilidad en términos del código y del reglamento, pues ahora nos vamos a remitir a lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación. En este caso, principalmente estamos hablando del artículo 25, donde en su primera fracción me dice qué es lo que integra la contabilidad. Como podemos ver, me dice que son los libros, los sistemas y los registros contables, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, cuentas especiales, los registros sociales, cualquier tipo de almacenamiento donde yo guarde la contabilidad, cualquier equipo o sistema electrónico de registro fiscal y sus respectivos registros, y además de la documentación comprobatoria de estos registros. Finalmente, estas disposiciones ya venían anteriormente, ahora finalmente lo que se hizo fue reagruparlos y está mencionando qué es lo que integra en términos fiscales la contabilidad. En este caso también me dice que también es toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, lo que acredite sus ingresos y deducciones y cualquier otra obligación que establezcan otras leyes. También me menciona ese artículo 28, si tienes razón Roxana, discúlpame. El reglamento dice que se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos que lo integren. Ahora bien, estamos hablando que en ese artículo me dice que el registro o asientos contables que forman parte de la contabilidad, como vimos en la fracción primera, dice que esos deben de cumplir los requisitos que establece el reglamento y las disposiciones de carácter general. Entonces, ¿qué me establecen esas disposiciones de carácter general? Ahorita las vamos a ver más adelante. También me establecen en ese artículo que los registros o asientos contables deben llevarse en medios electrónicos de conformidad con el reglamento y las disposiciones de carácter general, y la documentación comprobatoria debe estar disponible en el domicilio fiscal. Entonces, aquí tenemos que lo que viene siendo los asientos y registros contables, estamos hablando que esos asientos deben llevarse en medios electrónicos. ¿Qué otro requisito debe de cumplir? Bueno, debe de cumplir con las disposiciones que establece el reglamento y las reglas de carácter general que ahorita vamos a ver. El reglamento me dice, en términos generales, ahorita vamos a verlo, nuevamente los invito a lo que viene siendo nuestro magno evento respecto a la contabilidad electrónica, donde se va a ver, como ya les comentaba, en forma práctica cómo se va a ver, cómo se van a enviar la información, cómo se va a generar los archivos XML, cómo se va a dar cumplimiento a estas disposiciones ya en un sistema contable. Recordemos que para dar cumplimiento a todas estas disposiciones que vamos a ver que marca el reglamento, pues finalmente, además de que lo tenemos que llevar en medios electrónicos, ese medio electrónico se tiene que cumplir con los requisitos que marca tanto el Código Fiscal y su reglamento. En este caso, el artículo 33 menciona que los requisitos que debe de contener la contabilidad, bueno, la documentación e información de la contabilidad tiene que incluir registros y asientos contables auxiliares, incluyendo lo que viene siendo el catálogo de cuentas. También dentro de la contabilidad pues se encuentran declaraciones y toda aquella demás documentación relativa a las operaciones que realiza la entidad. Entonces, la contabilidad está formada pues además de nuestro sistema contable, todos aquellos registros que yo utilizo para llevar a cabo mis operaciones, y también están incluidos, pues entre otros, los contratos de trabajo, las partes sociales y toda aquella documentación necesaria para llevar a cabo mis actividades. Ahora bien, el mismo reglamento menciona cuáles son los requisitos de los registros o asientos contables. Entonces, ya vimos que la parte del código menciona que dentro de la contabilidad pues están mis registros o asientos contables, los cuales deben de cumplir con los requisitos del reglamento, de las reglas de carácter general, tiene que generarse en medios electrónicos
Y aquí el reglamento pues me dice que tienen que ser analíticos. Entonces, finalmente, como yo les mencionaba al principio, ya las normas de información financiera me establecen que mis registros contables tienen que proporcionarme la información para que yo pueda tomar las decisiones pertinentes, obviamente, a las personas interesadas. Entonces, aquí finalmente el que me refiere a analítico, bueno, pues seguramente va en función también de que eso no va a cambiar con lo que yo había efectuado, ¿no? Entonces, también me dice que debe efectuarse en el mes que se realicen las operaciones, acto o actividad, y dice a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando que dentro de las normas de información financiera, una de las características de esa información es que tiene que ser oportuna. ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir que esto sea oportuno? Bueno, pues obviamente registrando las operaciones en el momento en que se efectúan. ¿Por qué? Porque si a final de cuentas los directivos de la empresa tienen que tomar las decisiones, pues necesitan que la información esté registrada en forma oportuna para que las cifras que arrojen nuestros estados financieros sean reales. Entonces, simplemente aquí es que al momento de yo cumplir con las normas de información financiera, pues yo no tendría por qué tener problemas para cumplir en términos fiscales de que la contabilidad se tiene que hacer dentro de los 5 días siguientes. De entrada, si yo ya estoy cumpliendo con las normas de información financiera respecto a que tengo que registrar las operaciones conforme se realizan, pues aquí simplemente en términos fiscales, pues me dan un plazo de los 5 días siguientes para registrar esas operaciones. Yo sé que en la práctica, pues, normalmente la mayoría de los contribuyentes pues tienen su contabilidad atrasada, a veces por la carga de trabajo nos es imposible cumplir estas situaciones, pero ya aquí, dado que finalmente también estamos hablando de que yo ya tengo el comprobante fiscal generado y que en cierta forma en ese momento en que se genera el comprobante fiscal digital me lo envían vía correo electrónico, yo en ese momento pues ya estaría en posibilidad de hacer el registro electrónico. Ahora aquí yo les pregunto, cuando un trabajador se va de viaje, normalmente lo que hacíamos anteriormente era solicitarles que cuando se fuera de viaje, pues acudiera a locales donde se pudieran otorgar comprobantes fiscales. Ahora aquí lo que va a suceder, ¿y qué pasaba? Bueno, pues hasta que regresara el trabajador, pues yo en ese momento ya le hacía el reembolso en su caso de lo que faltara por pagar y hacía el registro de esas operaciones. Aquí cada empresa va a tener que establecer sus políticas respecto a que cuando salen de viaje, cómo se van a recibir esos documentos, porque obviamente cuando el trabajador va a comer o cuando se registra en el hotel y solicita el comprobante fiscal, pues en ese momento se supone que el emisor del comprobante pues tiene la obligación ya sea de poner a disposición del contribuyente el comprobante o enviárselo. Sabemos que muchas veces podemos nosotros entrar a alguna de las páginas de algún establecimiento, generar ahí el comprobante fiscal, o bien simplemente nos preguntan si queremos comprobante fiscal, les decimos que sí y nos solicitan nuestro correo electrónico para que en ese momento que se genere el comprobante lo envíen. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es establecer políticas o políticas tanto de contabilidad como en cuestión de control interno para que se dé cumplimiento con esta situación de llevar el registro dentro de los 5 días siguientes. Yo sé que muchas veces en la práctica a veces es difícil, sobre todo, por ejemplo, también hablando a lo mejor de construcciones en lugares apartados, donde no se lleve a cabo, a lo mejor no se encuentre disponible un portal de internet, pero estoy seguro que a final de cuentas vamos a buscar la manera de poder cumplir en forma oportuna con estas disposiciones. Otro de los requisitos que se establece para los registros o asientos contables, pues me dice que debe de integrarse en un libro diario en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades. Finalmente, eso lo hacemos en la práctica
ya nuestro sistema contable, los que llevan la contabilidad en medios electrónicos, pues un paquete contable ya es posible o es capaz de generar un libro diario, un libro mayor, una balanza de comprobación. Nosotros tenemos que dar de alta el catálogo de cuentas, etcétera. Entonces, simplemente es realmente verificar que se esté cumpliendo con estas situaciones, porque me dice que tiene que ser en forma descriptiva, que casi les puedo asegurar que cualquier paquete contable puede generar estas situaciones. También me dice que el reglamento que pueden llevarse libros diarios y mayor por establecimientos, dependencias, tipos de actividad, etcétera. Pero me menciona que en todos los casos deben existir libros diario y mayor en donde se concentren todas las operaciones. Entonces, casi les aseguro que ustedes si llevan un paquete contable, ese paquete contable ustedes pueden hacer el registro por sucursal. A lo mejor puede ser que si esa aplicación la tiene, pues le va a generar un libro diario mayor por sucursal o establecimiento, y también les va a poder ser posible de llevar libro diario mayor en forma general por todas las sucursales. Recordemos que la contabilidad en cierta forma es una sola y es por contribuyente. Entonces, la persona moral va a tener que presentar una sola información de su contabilidad a la autoridad, a pesar de que internamente lleve sus registros por sucursal o entidad o tipo de actividad de que se trata. Obviamente, pues esto estamos hablando siempre y cuando pues se tenga que ese paquete contable pues cumpla con estas características, ¿no? También otro de los requisitos que me establece es que tenga que permitir la identificación de cada operación, acto, actividad, relacionándolos con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, y también me dice que se debe identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas, cuotas, incluyendo las que no se van a pagar contribuciones. Ahora yo les pregunto, en términos contables, nosotros lo que hacemos es registrar nuestra póliza cuando recibimos un gasto, pues obviamente hacemos nuestro asiento contable, cargamos a gastos, cargamos a nuestro IVA acreditable o IVA pendiente de acreditar, lo abonamos a proveedores, si es en ese caso se paga en efectivo, ya sea contra caja o bancos, ¿no? Entonces, ese asiento se va a seguir registrando para dar cumplimiento a la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, pues obviamente ya vamos a clasificar nuestro IVA, pues finalmente ya no hay más general, que es la tasa del 16%, y si no, pues a lo mejor vamos a tener que desglosar qué actividades hacemos a la tasa del 0% y qué actividades están exentas, ¿no? Entonces aquí simplemente es hacer el desglose para distinguir los actos o actividades que estamos haciendo y a lo mejor dar cumplimiento a esta situación que finalmente, como les comentaba, no cambia en relación al registro contable. También pues me habla o los asientos contables. También otro de los requisitos me dice que tengo que identificar a mis inversiones relacionándola con la documentación comprobatoria, y también pues voy a precisar la fecha de adquisición, el monto original de la inversión, su descripción, el porcentaje y el importe de su deducción anual. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un automóvil, pues generalmente hacemos nuestra póliza, cargamos a inversiones, al IVA, y en su caso a proveedores si es que se adquirió a través de un financiamiento. Cuando nosotros hacemos nuestra póliza de deducción, porque finalmente para efectos contables tenemos que deducirlo en forma diferida conforme los años de vida del bien, generalmente lo adaptamos también al aspecto fiscal. Entonces, un automóvil lo deducimos a un 25%, al límite de los 130,000 pesos, y en este caso va a ser lo mismo. A lo mejor vamos a hacer un papel de trabajo donde establezca cómo voy a hacer la deducción de ese bien, y finalmente para poder cumplir, pues en el registro tengo que llevar
esta aplicación, bueno, esta información para que yo pueda distinguir el tipo de inversión, el monto original y el porcentaje que le aplica, ¿no? Entonces, finalmente, esto lo hemos hecho durante todo el tiempo, a lo mejor algunos no, pero esto es lo que tendríamos que tener en nuestros registros contables. Ahora, el registro contable no necesariamente, en mi opinión, estaríamos hablando del paquete de contabilidad. Podremos hablar incluso de todas estas aplicaciones adicionales que a lo mejor tienen en sistemas electrónicos para tener el control de mis inventarios, para llevar el control de mis bancos, etcétera, ¿no? Porque también recordemos que aquí otro de los requisitos es tengo que relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. Entonces, ya cualquier paquete contable pues le va a generar por cada cuenta cuál es el saldo final y también va a poder hacer, si ustedes lo solicitan, un desglose de cada uno de ellos. Me dice que también esos asientos o registros contables tienen que ser capaces de formular los estados de posición financiera de resultados, de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas. Entonces, esto no es más que lo que ya venimos haciendo y simplemente ya es dentro de los requisitos que está contemplado dentro del reglamento del Código Fiscal de la Federación. También me dice que en los estados de posición financiera tengo que relacionar las cuentas de cada operación. Finalmente, cuando nosotros a través de un sistema contable emitimos nuestro estado de posición financiera, pues nos establece las cuentas que contempla tanto el activo, pasivo, capital, y finalmente simplemente se está cumpliendo con estos requisitos. También me dice que debo identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, ya sea por devoluciones que se reciban o descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales. Entonces aquí finalmente lo que estamos haciendo es, al momento de, por ejemplo, recibir una devolución, normalmente en nuestro asiento contable cancelamos el IVA acreditable y de tal forma que nuestros papeles de trabajo nos van a generar la información y se está cumpliendo con todos estos requisitos. También me establece que debe comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de los estímulos fiscales y de subsidio. Finalmente aquí, pues obviamente en estímulos fiscales, pues vamos a tener que determinar que realmente cumplimos con todos los requisitos para llevar a cabo los estímulos fiscales con la documentación que en su caso se requiere, ¿no? Como puede ser, en este caso, recordemos que a veces los estímulos fiscales van en función de los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Bueno, pues voy a tener que tener mi declaración anual disponible, etcétera. También me define que debo de identificar los bienes distinguiendo entre los adquiridos y producidos, así como los que corresponden a materias primas, productos terminados, semiterminados. Si llevo un registro o un paquete en relación a lo que viene siendo inventarios, estoy segura que este paquete finalmente les va a generar toda esta información y que finalmente a lo mejor ustedes ya al momento de transferirlo a lo que viene siendo a la contabilidad, pues ustedes van a registrar cuáles son los que adquirieron y los que producieron, definiendo cada uno de estos si se trata de materias primas, productos terminados o semiterminados. Que también finalmente esto, si llevábamos correctamente, como les mencionaba, las normas de información financiera, pues ya estaba totalmente definido. También pues ya me menciona que estos registros o asientos contables pues tienen que plasmarse en idioma español y consignarse los valores en moneda nacional. ¿Sí? Entonces, ya aquí no hay duda de que para efectos fiscales tiene que ser en español y llevarse la contabilidad en moneda nacional para presentarse ante la autoridad. Dice que también cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación están en un idioma distinto,
entonces debo acompañar la traducción correspondiente de esos documentos. Entonces, aquí cuando ustedes, y como vamos a ver, se tiene que anexar el comprobante a la póliza, pues van a tener que acompañar también la traducción de ese comprobante a fin de dar cumplimiento a los requisitos de la contabilidad. También me dice que debo de establecer porcentaje de costos, identificando los actos o operaciones de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquellos que se localicen en el extranjero, que lo mismo, como les mencionaba, pues finalmente su paquete de costos de inventarios pues tendrá que ser capaz de generar esto y finalmente ese paquete va a formar parte de la contabilidad. También me señala pues que debo de señalar la fecha de realización de la operación, la cantidad, la unidad de medida, la forma de pago, si fue de contado o crédito, en pago en parcialidades, etc. Entonces, finalmente, si ustedes checan en el comprobante que a lo mejor vamos a anexar a nuestro asiento contable o a la póliza, pues ya vienen toda esta información y finalmente, pues, en mi opinión, se estaría dando cumplimiento a estas obligaciones o a estos requisitos para que yo dé cumplimiento a llevar la contabilidad conforme al código y su reglamento. También tenemos que pues los requisitos que deben de llenar, de cumplir estos registros o asientos contables es permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y la documentación soporte. Entonces aquí también va incluido las conciliaciones bancarias que yo realizo para efectos de poder dar cumplimiento a lo que viene siendo los registros o asientos contables. Nuevamente me menciona que los inventarios de mercancías, ya sea de materias primas o productos terminados, etcétera, pues debe de contener el tipo de mercancía, si está en proceso, la fecha de adquisición, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes lo pueden consultar en el reglamento, sobre todo en el apartado el apartado B, bueno, me establece cuáles son los requisitos que debo de cumplir, ¿sí? Los requisitos que debe de cumplir esos registros o asientos contables. Entonces, finalmente, como yo les comentaba y vuelvo a reiterar, esto ya lo veníamos haciendo, sobre todo porque nosotros nos basamos generalmente en las normas de información financiera, donde la información que vamos a arrojar en los estados financieros que nos sirven para la toma de decisiones debe ser registrada en forma oportuna. Debe registrarse todas las operaciones, incluso aun cuando no sean en términos monetarios, debe registrarse sobre todo si afecta a la entidad. Entonces, en relación al tema fiscal, lo que vienen siendo los registros y asientos contables no cambia en la situación de si ahora lo voy a registrar en forma distinta a como lo venía haciendo. No va a cambiar esa situación. Claro, siempre y cuando pues yo esté dando cumplimiento a estas situaciones, porque sí nos ha tocado, o en lo personal me ha tocado, que me han preguntado de que en términos contables ellos registraban las operaciones o las facturas conforme las iban cobrando. Y también registraban los gastos con pagando. Entonces, ya estamos hablando que aquí ya no está cumpliendo con los requisitos para llevar la contabilidad conforme a las normas de información financiera. Entonces, al no llevar la contabilidad conforme a las normas de información financiera, pues mucho menos va a cumplir con los requisitos que me marca el código y el reglamento del código respecto a los registros y asientos contables. Entonces, finalmente esto sigue llevándose, no ha cambiado, nada más que ahora el sistema contable donde yo llevo todos mis registros y mis asientos contables de las operaciones que yo llevo, pues ahora me mencionan la regla, porque como ya les comenté, uno de los requisitos que debe de cumplir los asientos o registros contables es cumplir los requisitos marcados
en el reglamento y en las reglas de carácter general. Entonces recordemos que esta regla, la del libro primero, la 286, que se publicó en la segunda modificación de la resolución miscelánea, ya me establece adicionalmente que los sistemas electrónicos a través del cual yo voy a llevar mis registros o asientos contables tienen que tener la capacidad de generar archivos en formato XML respecto al catálogo de cuentas, las balanzas de comprobación y las pólizas. Entonces, aquí, si yo llevo un sistema contable, pues ese sistema contable o ese paquete contable tiene que ser capaz de generar un archivo en XML. Ahora bien, la misma regla menciona que va a exceptuar aquellos que registren sus operaciones en mis cuentas. Volvemos al principio lo que yo les comentaba. La regla del libro primero, la 282, me dice que los del régimen de incorporación fiscal y aquellas personas que no rebasan de 2 millones de pesos, pues van a llevar su contabilidad a través de mis cuentas. O sea, están obligados a llevarlo a través de mis cuentas y las demás personas físicas, que también lo menciona, lo van a llevar, van a poder optar por llevar a cabo su contabilidad a través de este registro de mis cuentas. Entonces, en cierta forma, los que lleven la contabilidad a través de mis cuentas no están obligados a cumplir con estas obligaciones. Entonces, aquí estamos hablando que ese sistema de contabilidad tiene que ser capaz de generar un archivo XML que casi les aseguro que si no está actualizado su sistema, pues no va a ser capaz de generar este formato XML. Ya si ustedes tienen contacto con su proveedor del sistema, seguramente ya están enterados pues que tienen que actualizarlo para dar cumplimiento a esta información, o si ustedes tienen un sistema generado por su misma departamento de informática, entonces pues tienen que dar la instrucción para que a final de cuentas tenga que llevar a cabo esta instrucción de generar los archivos XML con los requisitos que prevé el anexo 24. También pues me menciona que ese archivo XML que se va a generar a través con el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y de las pólizas, pues debe de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, el catálogo de cuentas que va a generarse a través de un archivo XML, pues debe de contener el código agrupador, que también viene en el anexo 24. El archivo con formato XML que genere la balanza de comprobación va a contener los saldos iniciales, los movimientos del periodo, los saldos finales de todas y cada una de las cuentas del activo, pasivo, capital y resultados, y las cuentas de orden. Estos son los requisitos que debe contener estos archivos XML. También me menciona que en relación a las pólizas, pues debe de tener el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares, y cada póliza debe ser posible de distinguir los FDI que soporten la operación. Entonces, si por ejemplo aquí yo hago una póliza de la nómina, pues esa póliza tiene que tener anexado todos los recibos de nómina y, como ya sabemos, tienen que ser en un CFDI y tiene que estar anexado el comprobante. Aquí finalmente pues su sistema contable a ustedes no lo van a visualizar tal cual. En el sistema, en el paquete contable, ustedes van a hacer su registro de cualquier tipo de operación realizada y el sistema tiene que generarles una instrucción para que ustedes anexen el archivo XML y si ustedes así lo quieren, el archivo PDF. ¿Sí? Entonces, esto se va a dar cumplimiento con las actualizaciones de los sistemas que ustedes tengan. Como ustedes saben, pues ya el archivo XML es el único comprobante fiscal deducible que tiene validez, y el PDF que nosotros conocíamos, pues ya no tiene validez, aunque sí es posible que lo anexen
a efectos de poder visualizar ya la operación que realizamos, aunque no tiene validez fiscal, ¿sí? Entonces, esta es una muestra de que a final de cuentas, cómo se va a realizar la operación, que yo sé que ahorita cuesta mucho trabajo porque no lo llegamos a comprender de cómo es posible que en una póliza pueda anexar un archivo XML, sobre todo a los que no estamos muy familiarizados en la parte de informática, pero esto va a ser posible e incluso cuando ustedes generen el reporte, por ejemplo, quizás en ese reporte va a venir sus registros que hicieron y adicionalmente pues va a traer la información de que está anexado el comprobante, donde yo lo pude visualizar, trae por ejemplo el folio fiscal, el monto de la operación, el RFC del emisor y por ejemplo en este caso hay una aplicación que es el administrador de documentos digitales, donde ese administrador de documentos digitales, ustedes anexan todos los archivos XML, les valida si esos archivos cumplen con los requisitos del código, porque finalmente tiene comunicación con el SAT, les valida si finalmente no se encuentran dentro de los RFCs que están considerados como que están realizando prácticas indebidas, y también les valida si ya fue registrado ese comprobante en la contabilidad. Entonces, hay empresas que manejan este administrador de documentos digitales, donde finalmente ustedes pueden visualizar esto y de ahí partir para anexarlo a la póliza. Entonces, esto es lo que ya va a contener o debe contener los nuevos sistemas contables que ustedes utilizan a fin de que ustedes puedan anexar el archivo XML y en su caso, si ustedes así lo quieren para efectos de control, el PDF, porque como ya les comenté, pues este archivo ya no tiene validez fiscal. Ahora bien, para dar cumplimiento a esto que vimos en relación al XML del catálogo de cuentas, de la balanza de comprobación y de las pólizas, pues se publicó el anexo 24 el 11 de julio del 2014. Este anexo 24 pues contiene el catálogo de cuentas, o sea, el esquema que debe de cumplir el catálogo de cuentas, así como nosotros conocemos el XML respecto al comprobante fiscal, lo mismo aparece para lo que viene siendo el catálogo de cuentas. Si nosotros checamos ese anexo 24, a veces es difícil entenderlo, pero pues los especialistas en informática lo van a poder visualizar. El código agrupador de cuentas también lo contiene el anexo 24 y aquí quiero precisar que lo único que se está dando a través de este código agrupador es de mi catálogo de cuentas que yo manejo como empresa, qué código agrupador yo le voy a poner a esa cuenta. Eso significa que a final de cuentas muchos lo que están optando es visualizar el catálogo que muestra el anexo 24, que incluso aquí les presento un ejemplo, que casi no se ve, pero es más o menos lo que contiene el anexo 24. Si ustedes ven, viene caja y efectivo, viene bancos, sea bancos nacionales y extranjeros. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi catálogo de cuentas tengo bancos, nada más desgloso Banamex, Bancomer, Citibank, etcétera, entonces, pues a lo mejor me convendría yo catalogarlo primero por bancos, Banco Nacional y extranjero, y entonces ponerle a esas cuentas el código agrupador, que su sistema contable también tiene que ser capaz de poder anexar este código agrupador, y a lo mejor ya en forma interna, como subcuentas, el desglose de bancos, de Banamex, Bancomer, etc. La información a presentar es únicamente respecto al código agrupador que me presentan aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden ver, no es un catálogo que se adapte a cada una de las empresas, es un catálogo general donde nada más están mostrando las cuentas de mayor y una subcuenta en dado caso, y
a final de cuentas, en estas subcuentas, solamente voy a presentar esta información. Consideramos que esto es lo único que se va a presentar en forma global, y no se va a presentar, por ejemplo, en bancos nacionales. Si yo tengo Bancomer, Banamex, no voy a mostrar esa información. ¿Por qué? Porque toda va a estar sumada en esta de ingresos nacionales, y porque ese es el código agrupador que la autoridad nada más me está especificando. Ustedes también se pueden ir a lo que vienen siendo los gastos generales. Hay nada más ciertos rubros específicos donde a lo mejor ustedes en su catálogo de cuentas tienen un desglose. Por ejemplo, lo que puede observar, salarios no se encuentra, ni tampoco todo lo que se le da de percepción al trabajador, salvo la PTU, donde sí viene un código agrupador. Pero entonces, esos conceptos, si ustedes lo tienen en su catálogo de cuentas, pues van a tener que definir en qué rubro del concepto que vienen en del código agrupador lo van a integrar. Entonces, este código agrupador no quiere decir que sea un catálogo de cuentas, es simplemente muestra de las cuentas que van a tener un código agrupador, y que a final de cuentas este código agrupador pues se va a enviar la información. Esto al momento de generar la balanza va a contener este código agrupador, porque a la autoridad no le interesa si ustedes manejan por ejemplo el 1100-001, o a lo mejor ustedes manejan 5 niveles, que a lo mejor es la cuenta 110,000-1000, etcétera, ¿sí? Simplemente este código agrupador es para unificar la información de todos los contribuyentes que van a presentar la información, ¿no? Entonces, aquí finalmente tenemos que en nuestra catálogo de cuentas identificar el código agrupador que le corresponde para introducirlo al sistema. Este sistema contable pues también tiene que ser posible de poder aplicarle el código agrupador para que yo, cuando genere la información en archivo XML, genere estas cuentas, por ejemplo, en bancos nacionales, y me informe la operación total de los bancos nacionales, no importando en esa cuenta de bancos nacionales qué bancos se integran, qué cuentas están integradas por esos bancos nacionales, subcuentas están integradas con esos bancos nacionales. También, pues, otro de los requisitos que podemos ver en el artículo 28, fracción cuarta, y aquí está mal el fundamento, es 28, fracción cuarta, es que vamos a ingresar en forma mensual la información contable, ¿sí? Entonces, pudimos observar que en el artículo 28 podemos verificar que debo de llevar mi contabilidad en base a registros contables. Bueno, el artículo 28 me dice, ¿qué integra mi contabilidad? ¿Qué requisitos debe de contener los registros y asientos contables que forman parte de mi contabilidad? Que, como ya vimos, en términos generales es llevarlos en medios electrónicos. Conforme al reglamento, cada uno de los registros debe de cumplir ciertos requisitos. Entre ellos es que esté anexado el comprobante, y a final de cuentas esos registros y asientos contables tienen que ser capaces de generarme un archivo XML, cumpliendo con los requisitos que marca el anexo 24, ¿sí? Entonces aquí ya estoy dando cumplimiento a esa disposición. Ahora, otro de los requisitos que me marcan para llevar mi contabilidad conforme al código es que yo voy a ingresar en forma mensual la información contable a través de la página del SAT, que conforme a las reglas pues me menciona que va a ser a través del buzón tributario. En la segunda modificación podemos también observar que se agregó una nueva regla, que es la regla del libro primero 287, y me dice cómo voy a enviar esa información y qué información voy a enviar. Entonces me dice, la información que vas a enviar es tu catálogo de cuentas, vas a enviar tu balanza de comprobación, y solamente en caso de que yo lo requiera, me vas a enviar las pólizas, ya sea porque inicié mis facultades de comprobación, porque me solicitaste un saldo a favor en devolución, o bien porque lo compensaste.
Entonces, las pólizas solamente van a ser a requerimiento de la autoridad y lo que yo voy a estar mandando mensualmente es el catálogo de mensualmente la balanza de comprobación. El catálogo de cuentas únicamente la voy a enviar por única ocasión en el primer envío. Si yo modifico ese catálogo de cuentas, voy a enviar nuevamente ese catálogo de cuentas para informar a la autoridad que ya modifiqué ese catálogo de cuentas. Ahora, quiero comunicarles también que, por ejemplo, la Prodecon emitió un comunicado también respecto a cómo voy a dar cumplimiento a estas obligaciones y pues ahí me menciona que a final de cuentas lo voy a dar, solamente voy a registrar mi código agrupador cuando realmente tenga movimientos en esas cuentas. Cuando no tenga movimientos, pues simplemente no voy a dar un código agrupador. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes envíen la información, si por ejemplo no tienen bancos extranjeros, pues ni siquiera van a dar de alta la cuenta y tampoco van a asignar el código agrupador. Entonces, si yo nada más tengo bancos nacionales con montos, ahí voy a ingresar esa información o va a ir esa información en el archivo XML y cuando yo abra una cuenta en la de bancos extranjeros, entonces en ese momento pues yo voy a asignarle el código agrupador a ese banco extranjero y entonces voy a tener que enviar nuevamente el catálogo de cuentas para informar que yo ese código agrupador pues ya lo estoy utilizando. Entonces, esto le digo, finalmente eso es lo que yo deduje conforme a esta información que ustedes pueden consultar en la página del Prodecon y pues da a entender que mientras yo no utilice un rubro que está en el código agrupador, pues simplemente ni siquiera lo voy a dar dar de alta. También pues me menciona que la balanza de comprobación pues la voy a mandar mensualmente. En términos generales voy a mandar, si soy persona moral, a más tardar el día 25 del mes siguiente y personas físicas a más tardar el día 27 del mes siguiente. Sin embargo, ahorita les voy a comentar el diferimiento de la obligación. También se me olvidó comentarles, pues que todos estos requisitos y todas estas disposiciones pues entraron en vigor a partir de julio de este año. Por tanto, de enero a junio no voy a enviar la información, mis archivos o mis sistemas no tienen que ser capaces de generar el XML. Sin embargo, pues al tratar de generar saldos iniciales de la balanza de comprobación de julio, pues obviamente ya estamos hablando de los saldos acumulados de enero a junio, ¿no? Entonces aquí yo la información que tengo que presentar es a más tardar el 25 del mes siguiente si soy persona moral, a más tardar el 27 si soy persona física, considerando que no llevan la opción a través de mis cuentas. También menciona Isabela que el catálogo de cuentas pues se va a presentar por única vez en el primer envío. ¿Cuál es el primer envío? Pues cuando yo envíe mi primera balanza de comprobación y cada vez que ese catálogo sea modificado. A pesar de que aquí no establece una fecha, considero que también va a ser a más tardar el día 25 del mes siguiente o en su caso el día 27 cuando se envía la información de la balanza de comprobación, donde ahí ya va a ir anexado ese nuevo rubro de cuenta que yo haya modificado. También me menciona que voy a también mandar la información del cierre del ejercicio, donde se van a incluir todos los ajustes que se deban de presentar al final del año y pues finalmente esa información de cierre del ejercicio yo lo voy a presentar si soy persona moral a más tardar el día 20 o si soy persona física a más tardar el día 22 del mes de mayo. Ahora bien, ¿cómo voy a cumplir en 2014 esta obligación? Pues que ya está vigente desde el mes de julio. Bueno, en el 10º transitorio, igual de la segunda modificación de la resolución miscelánea, podemos ver que la autoridad me estableció un diferimiento para poder cumplir con esta obligación, no una prórroga. ¿Por qué? Porque me dice que toda mi información contable del mes de julio la voy a presentar en octubre de 2014
la información de agosto en noviembre, la de septiembre y octubre en diciembre y en noviembre y diciembre en enero. Esto solamente lo marca para las personas morales. Para las personas físicas no establece un calendario de presentación. Por ende, en mi opinión, para 2014, las personas físicas, si es que no optan por llevar la contabilidad a través de mis cuentas, no tendrían obligación de enviar la información. Aquí quiero precisar que eso no quiere decir que no lleven su contabilidad conforme a lo que ya vimos, en un sistema que cumpla con los requisitos del reglamento y que también un sistema que genere archivos XML. Eso recordemos que es en relación a los registros y asientos contables y ahorita estamos viendo la obligación de enviar la información. Entonces, el enviar la información durante 2014 no hay disposición que establezca cómo lo van a cumplir las personas físicas cuando no opten por llevar su contabilidad a través de mis cuentas. Pero en lo que refiere para 2015, sí menciona que las personas físicas y morales van a enviar la información en los meses que ya comentamos. Y el catálogo de cuentas pues también se va a presentar en octubre porque como ya les comenté, pues va a ser durante el primer envío, ¿sí? Entonces, balanzas de comprobación para 2015, de 2015, pues se va a presentar, como ya lo vimos, el día 25 del mes siguiente para personas morales, el día 27 para las personas físicas. Entonces, como pueden observar, pues aquí podemos ver que no hay más que checar sobre todo la situación de que si realmente en primera llevo mi contabilidad por medios electrónicos, estoy cumpliendo con los requisitos que me marca el reglamento del código, que en mi opinión se estaría dando cumplimiento si en cierta forma yo estoy dando cumplimiento a las normas de información financiera. Por 2014 solamente las personas morales van a enviar la información de la contabilidad, pero únicamente respecto al catálogo de cuentas donde vaya indicado el código agrupador que está utilizando, el código agrupador que dio a conocer el SAT en su anexo 24, las balanzas de comprobación que como ya vimos va a ser, se van a empezar a enviar a partir del mes de octubre respecto a la información de julio en adelante. Personas físicas no van a presentar información respecto a si no están optando por llevar su contabilidad a través de mis cuentas. Ahora, aquí yo creo que mucha de la preocupación que tienen los contribuyentes es que a lo mejor la contabilidad que yo tengo, hay muchas cuentas que ni siquiera he depurado, hay mucha información que la he dejado ahí porque no he tenido el tiempo de verificar si realmente ya se canceló, si está duplicada, etcétera. Pues yo creo que aquí es tiempo de que antes del mes de la información de julio se depuren todas esas cuentas como si estuvieran haciendo un cierre del ejercicio, generen digamos que sanen esa contabilidad para que entonces a partir de julio empiecen a llevar sus registros contables. Obviamente cada quien estará manejando el sistema contable y tendrían que estar verificando con sus proveedores si su sistema va a dar cumplimiento a todas estas obligaciones, que principalmente, como les puedo mencionar, es que se pueda indexar el comprobante fiscal que genere los archivos XML, principalmente, ¿no? Entonces, ya en cuestión de cómo ustedes registran las operaciones, yo creo que ahí, pues sí, tendríamos que echarnos un clavado a las normas de información financiera para verificar que lo tengo que registrar en forma oportuna, se tiene que registrar todas las operaciones que afecten a la entidad, etcétera, etcétera, y que dando cumplimiento a ello, pues les aseguro que estamos dando cumplimiento a las disposiciones que marca el reglamento respecto a los registros y asientos contables. Yo creo que aquí la preocupación es ¿cómo voy a generar el archivo XML? Que eso simplemente lo tiene que generar el sistema. ¿Cómo lo va a enviar? Bueno, lo vamos a enviar a través del buzón tributario, que les aseguro que todavía no está la aplicación.
si ustedes han querido accesar al buzón tributario, pues tienen también que proporcionar un correo electrónico o actualizar su correo electrónico para que entonces puedan accesar al buzón tributario. El buzón tributario, recordemos que en relación a las notificaciones entraron en vigor ya a partir del mes de julio, y para las personas físicas pues va a entrar a partir del mes del 2015, del mes de enero del 2015, y yo creo que por eso también la autoridad pues está dando este diferimiento. Entonces, hasta ahorita, conforme a las disposiciones que les acabo de mencionar, así es como voy a dar cumplimiento a llevar la contabilidad, que como ya vimos al principio de este programa, pues siguiendo sujeto del impuesto sobre la renta, sea persona moral, título 2, título 3, personas físicas con actividades empresariales, incluso régimen de incorporación fiscal y arrendamiento, debo de cumplir mis obligaciones conforme al Código Fiscal de la Federación. También pudimos observar que los del régimen de incorporación fiscal y las personas físicas pueden optar. Régimen de incorporación fiscal y personas físicas con ingresos de hasta 2 millones están obligados a llevar su contabilidad a través de mis cuentas, y las demás personas físicas pueden optar por llevar su contabilidad a través de esta herramienta. A lo mejor por el monto de operaciones casi les aseguro que el llevar la contabilidad a través de mis cuentas les puede ser un poco difícil, entonces pues ya tendrían que optar por el llevar un sistema contable capaz de generar archivos XML para que ustedes puedan enviar la información. Bueno, pues aquí terminamos. Creo que me pasé un poquito del tiempo. De todos modos, vamos a dar seguimiento a sus preguntas, y no sin antes pues invitarlos a que se suscriban a la revista, a nuestra revista PAF, y sobre todo al portal de PAF, donde ustedes pueden encontrar información al día, y ustedes pueden accesar a nuestras revistas antes de que se salgan a la venta el puesto de revistas, e incluso pueden consultar de hasta 5 años hacia atrás, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con nuestras preguntas. Permítanme, déjenme regresarme un poco. Bueno, Mar Parra, saludos allá en Chihuahua. Recordemos que este material pues está disponible también en nuestro portal de PAF. Seguramente ya va a estar disponible la próxima semana para que ustedes puedan consultarlo. Roxana, saludos. ¿Es cierto que solo se subirá la balanza de comprobación de julio y el catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas solo serán cuentas de mayor o con subcuentas. Esto en octubre, 25 personas morales. Bueno. Considero que sería todo el mes de octubre, porque la disposición o el transitorio que les acababa de mencionar no mencionaba exactamente el día 25, ni hacía referencia en las fechas límites que marcaba la regla. Considero que es todo el mes de octubre, y como ya les comenté, las cuentas que se van a manifestar son únicamente con el dígito verificador que va a contener, y la balanza de comprobación pues va a ser la correspondiente al mes de julio. Alexis del Estado de México dice: buenas tardes, ¿es para personas morales y también ya para personas físicas o hasta enero 2015 para personas físicas? Como les comento, pues conforme a la regla del libro primero, la 282, las personas físicas pueden optar por llevar la contabilidad de mis cuentas, y entonces quedan exceptuados de enviar la información, como lo vimos. Si no es así, entonces sí van a tener que presentar la información de su contabilidad a través del buzón tributario con los archivos XML, y al no establecerse un periodo para el 2014, se empezaría a cumplir a partir del 2015. Claudia de Jalisco, entonces hago la provisión en la fecha en que se compra. ¿Qué va a pasar con el comprobante que pago hasta el mes siguiente? Bueno, se supone que cuando tú realizas una compra, el proveedor está obligado a emitirte un comprobante fiscal en esa fecha, ¿sí? Puede ser
que las condiciones de pago sean a crédito de un mes. Entonces, tú en tu contabilidad tienes que registrar esa compra en esa fecha. Que la pagues posteriormente, bueno, entonces cuando la pagues vas a hacer el registro del asiento de cargo a proveedores con abono a bancos y vas a anexar en la contabilidad el pago correspondiente, ¿sí? Entonces aquí, esto es, como yo les comentaba, registros contables que ya se tenían que efectuar de cierta forma y que a lo mejor, si yo no lo estoy llevando a cabo, pues voy a tener que volver a establecer mis políticas para el registro contable y mis políticas de control interno para que entonces yo tenga mi documentación a tiempo y poder dar o llevar a cabo el registro contable. Ahora, en relación a que si ahorita compro y después pago, finalmente son operaciones distintas. El registro de la compra yo lo tengo que hacer dentro de los 5 días siguientes y el pago pues lo tengo que registrar cuando realizo el pago, igual tengo 5 días siguientes para registrar, ¿no? Entonces, les digo, aquí no ha cambiado en relación al registro contable, sigue siendo tal cual, aunque yo sé que a lo mejor muchos no hemos llevado el registro de la contabilidad como nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces, esto tiene que ser tal cual nos lo enseñaron. Cuando se realizaba la operación yo tenía que hacer mi asiento contable, cuando pagaba la operación tengo que hacer mi asiento contable respectivo y no guardar el comprobante para que cuando yo lo pague, entonces ahí registre tanto la compra como el pago correspondiente. Roxana, ¿está relacionada la SNIF 2014 con la contabilidad electrónica? Pues en cierta forma sí, porque si ustedes checan, pues prácticamente yo tengo, vuelvo a comentarles, tengo que llevar el registro conforme se van realizando las operaciones, ¿no? Entonces, si una operación afecta a la entidad, en ese momento tengo que llevar el registro. Por ejemplo, en relación a las COFIN, finalmente es una información que va a afectar a la contabilidad y que en términos fiscales yo tengo que llevar el control de la misma para saber si cuando yo distribuyo dividendos o yo reduzco capital, tengo que verificar si tengo saldo o no para efectos de si la persona moral va o no a pagar impuesto. Muchas empresas llevan esta cuenta de COFIN en una cuenta de orden porque finalmente eso también me va a servir para la toma de decisiones en relación a la distribución de dividendos. A lo mejor muchas empresas no lo llevan, pero ahora quizás sea conveniente empezar a llevarla, ¿sí? Entonces, aquí son situaciones que les comento que a lo mejor en la práctica no lo llevábamos en papeles de trabajo y que ya al momento de ingresar el dígito verificador al catálogo de cuentas, pues hay rubros que me los va a pedir y que a lo mejor yo los estaba manejando con otra cuenta, pero se asimila o se asemeja, ese es el dígito que yo voy a proporcionar. Alexis del Estado, a la póliza se le debe adjuntar el archivo XML de las facturas, sí se le tiene que anexar, tu sistema que tú llevas tiene que ser capaz de poder darte esa aplicación y si no lo tiene, pues tienes que verificarlo con tu proveedor para verificar la actualización. Y si no, en su caso, pues ver con algún otro que establezca un paquete, pues si esto es conveniente. Carlos, en la nómina se tiene que registrar uno por uno los sueldos de cada trabajador, ya que hay un CFDI por cada uno. Muy bien, mira, pues en mi opinión tendría que ser así, o bien puedes hacer una factura del sueldo de la primera quincena, pero al establecerse que los registros tienen que ser analíticos, pues a lo mejor sí tendrías que llevar un rubro de sueldos, un rubro de vacaciones, un rubro de bonos, un rubro de compensaciones por todos los trabajadores. ¿Cuánto le pagaste de sueldos a todos los trabajadores? ¿Cuánto le pagaste de vacaciones a todos los trabajadores? Etcétera. Porque también hay que tomar en cuenta que esa información pues te va a servir para llenar la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios que todavía se va a estar presentando.
puedes hacerlo, a lo mejor tú quieres, no te importa que venga desglosado, puedes anexar sueldos primera quincena, incluyendo prestaciones y el importe total, ¿no? Con el abono a bancos correspondiente. Obviamente, en esa póliza vas a tener que anexar todos los XML de todos tus trabajadores. Roxana, ¿cómo convierto un XML a PDF sin usar algún programa? Bueno, ahí no te sabría decir, es situaciones de informática, que sí se puede, porque incluso si ustedes checan cuando van a verificar sus CFDI emitidos en la página del SAT, les da la opción del PDF donde se transcribe ciertos datos como son el folio fiscal, el monto de la operación, etcétera, aunque obviamente esa aplicación no se visualiza como se lo emite el proveedor del comprobante, ¿no? Donde aparece el logo, etcétera. Entonces, ahí sí no te sabría decir, Roxana, cómo se puede convertir. El número 120-500-657, ¿me podría recomendar algún programa? Aún ando en búsqueda o recomendar algunos, gracias. Bueno, yo lo único que he visto hasta ahorita es el Compact I, es el que yo les comentaba que pues ya tiene esta aplicación, ya con la actualización tendría estas aplicaciones y este administrador de documentos digitales que a mí me pareció una maravilla, sobre todo porque, como les comento, les verifica si cumple con los requisitos, si mal no recuerdo también les verifica si está cancelado o no, o si está dentro de los RFCs de las personas que están, se les revocó el certificado de sello digital o se consideran que están realizando operaciones no conforme a las disposiciones fiscales. Juanita de Michoacán, en la póliza donde registre la cobranza también se debe de anexar los archivos XML, aun si yo los anexé cuando se registró las ventas a crédito. No necesariamente, pero a lo mejor tú por control interno sí requieras anexar esas pólizas, ¿no? Entonces, esos comprobantes. Entonces eso ya cabrá, porque finalmente lo único que estás realizando en esa póliza es cancelando tu cuenta de clientes con tu abono a bancos. Entonces, ahí más bien lo que tendrías que anexar es a lo mejor el documento del pago. No así los archivos XML, pero a lo mejor tú, por control interno, cuando quieras visualizar esa póliza, requieres saber qué facturas se pagaron, no en términos fiscales. Edgar de Jalapa, que yo sepa, Roxana, no es posible, forzosamente debes utilizar un programa para que te lo convierta. Pues sí, les digo, es situaciones de informática que ahí sí no te sabría decir. Juan Serrano, ajustar cuentas y a depurar tus cuentas. Roxana, ¿es recomendable manejar la CUFIN y la CUCA en cuentas de orden para el catálogo de cuentas? Sí, lo recomiendo. Alma. Roxana, de hecho es obligatorio manejar la CUFIN y la CUCA en cuentas de orden. Sí, bueno, anteriormente era llevar un registro de la cuenta de utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación, aunque finalmente ya ahorita con el dígito verificador prácticamente es obligatorio. Roxana, ¿lo que está haciendo contable la salida del dinero? Ahí me confundo, no te entendí, Roxana, ahí tendría que regresarnos si puedes nuevamente plantear tu pregunta. Susana del DF. Lo de ventas de contado a crédito en el CFDI que emitimos ya viene ese estatus porque el SAT pide esa clasificación si ya la tiene. Sí, exactamente. O sea, si de alguna forma en tu comprobante viene, en el CFDI viene un rubro que dice condiciones de pago. Si es condiciones de pago donde tú puedes poner que puede ser a lo mejor a contado, a crédito 30 días, etcétera. No es lo mismo el decir que es el pago en una sola exhibición o en parcialidades. Por eso en condiciones de pago, pues es muy conveniente mencionar o establecer si es al contado, si se está otorgando crédito, etcétera. ¿Para qué? Para que en ese caso, pues ya se esté cumpliendo con ese requisito que vimos en el reglamento y la información la tenga la autoridad, ¿no? Rodolfo Flores de Cuauhtémoc. A ver, entonces nada más hay que mandar las cuentas que tengan saldo. ¿Qué va a pasar con las cuentas que no tengan saldo? Ok, si esa cuenta tuvo movimiento, sí la tienes que mandar, porque puede ser que en ese mes tuvo movimiento,
pero simplemente terminó con saldo cero. Sí, obviamente tiene que estar registrada porque finalmente tiene que estar relacionada en la balanza de comprobación. Si es una cuenta que ni siquiera manejas, como les comentaba como ejemplo, el banco extranjero, pues ni siquiera tendrías que indexar el dígito verificador de esa cuenta. Daniel Sonora, si una persona moral no ha tenido operaciones, aún así es obligación mandar el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Bueno, como persona moral yo te preguntaría, para que exista una persona moral tuvo que haber una aportación de capital, por lo menos, aun cuando no haya tenido operaciones. Entonces, por lo menos el asiento contable de caja y capital tiene que existir. Por tanto, hay un catálogo de cuentas, hay un dígito verificador, como pudimos ver, para la caja y un dígito verificador para el capital. Entonces, no hay disposición hasta ahorita que a las personas morales que no estén realizando operaciones los exima de enviar el catálogo de cuentas, de presentar la información, ¿sí? A lo mejor tu balanza de cada mes va a seguir conteniendo la información de caja y capital, y así sucesivamente, y se va a demostrar que no se está realizando actividades, pero hasta el momento pues no hay disposición que me exima de no presentar la información contable. Muy bien, Rosa Ivette, pues sí, como les comento, el material se va a subir ya en cuanto esté disponible el video. Ustedes lo pueden ver, o si no también vamos a ver si lo podemos subir a nuestro portal. Susana, para los sueldos es correcto anotarlo en otros gastos. Considero que sí, en gastos generales, en las demás cuentas sería conveniente, al menos que la autoridad precise claramente qué se va a hacer. Javier también de Campeche, desde mi punto de vista es manejar las provisiones al día, exactamente, pues es que realmente así se tendría que hacer. Pepe de Desarrollos, hola, ¿qué pasa con los pagos de publicidad? Google, Facebook, estas empresas me facturan en Estados Unidos y en dólares, no hay XML. Muy bien, pues no necesariamente tendría que ser un XML porque recordemos que el CFDI es el único que tiene que estar en formato XML. ¿Quiénes emiten CFDIs? Pues aquellas personas residentes en México o con establecimiento permanente en el país. Recordemos que hay una regla donde me establecen los requisitos mínimos que me debe contener un comprobante que me expide un residente en el extranjero, pero sí tendría que ser necesario anexar ese comprobante que me entregan al archivo XML, a la póliza. ¿Cómo? Escaneándolo y anexándolo. Obviamente hay que ver si tu sistema contable cuenta con esta aplicación. Me dijeron que las provisiones se adjuntan en un PDF, pero en el pago se adjunta el XML. Yo considero que la provisión, dado que vas a cargar a gastos, etcétera, tendría que ir el XML. Yo te pregunto, Oscar, siendo una persona moral que compra una mercancía, bueno, vamos a hacer que solicita un servicio a una persona moral, ¿cuándo deduces el gasto? ¿Lo deduces hasta que lo pagas o lo deduces cuando lo adquieres? No hay, dentro de los requisitos de las deducciones no se establece que cuando tú compras a otra persona, salvo que sea persona de actividad civil o de estos del régimen de coordinación o coordinados o de sector primario, pues no te establece que tenga que ser efectivamente pagado. Entonces, si yo tengo la posibilidad de deducir aunque no esté pagado, ¿cuándo tendrías que anexar el XML? Pues obviamente cuando realizas la compra, o como le llamamos provisiones. Entonces, ahí en mi opinión tendrías que anexar el XML porque es un requisito también de las deducciones. Recordemos que un requisito es que esté registrado en contabilidad. Sí es cierto, obvio, los comprobantes extranjeros no tienen XML. Oscar Vallarta, en el caso de Compact, que en la provisión solo PDF. Yo considero que no, porque por el ejemplo que te acabo de mencionar, en ese momento, a pesar de que no esté pagado, es deducible, obviamente,
teniendo el comprobante fiscal. ¿Cómo lo vas a comprobar? Anexando el XML. Rodolfo Flores. A ver, si en mis cuentas nada más puedo capturar de lo que no tengo CFDI, entonces ¿cómo llevo la contabilidad de mis cuentas? He ahí la situación. Por eso yo comentaba, personas físicas con altos movimientos e ingresos y donde yo necesito tomar las decisiones, tengo que llevar una contabilidad formal, entonces tendría que estar dando cumplimiento a estas disposiciones que acabamos de ver. Omar Parra de Chihuahua. ¿Cuál es el fundamento de llevar la CUCA y la CUFIN en la contabilidad en cuentas de orden? Bueno, como tal la contabilidad en cuentas de orden no, pero sin embargo sí me dice que yo tengo que llevar un registro de la cuenta de capital de aportación y un registro de la cuenta de utilidad fiscal neta. Ya vimos que dentro de los requisitos de los registros es que está plasmado en medios electrónicos. ¿Cómo lo voy a plasmar? En este caso, mediante cuentas de orden. No hay una disposición expresa que te lo diga tal cual. Daniel de Sonora. Respecto a las personas morales que no tienen movimientos, el catálogo de cuentas sería solo con las cuentas de caja y capital por la aportación y las demás cuentas, pues simplemente, a lo mejor, en mi opinión, pues solamente se presentarían si se están utilizando o si no, y si tienes inversiones, pues también. Sobre todo por esto que comentó la PRODECON, que en relación a la contabilidad electrónica, pues habría que verificar con la autoridad si aparecen más disposiciones al respecto. Marco, cuando se capture la póliza es necesario dar en el concepto de la póliza a la unidad, entonces tendría que adjuntar los XML de las provisiones y también cuando se realice el pago. Yo considero que, como les comento, sería en realidad a la provisión. ¿Por qué? Porque el pago únicamente está determinando el pago a cuenta de quien lo estoy haciendo, pero no así la compra que yo estoy realizando y si esa compra cumple con los requisitos de unidad, etcétera, etcétera. Si vimos, dentro de los requisitos de reglamento me dice que tengo que registrar las inversiones y cuestión del costo, el costo donde determine productos, materia prima, etcétera. Bueno, pues más que nada no queda más que despedirme. Ya nada más por último, las personas morales no lucrativas de la contabilidad electrónica, como vimos al principio, pues sí están obligadas. Entonces, pues más que nada no queda más que despedirme. Espero que haya sido claro esta exposición. Yo sé que quedan todavía muchas dudas, sobre todo a relación a las personas que no, pues que están ahorita sin operaciones, respecto a cómo va a generarse ese archivo XML. Y pues finalmente también pues las actualizaciones de los sistemas o de los paquetes contables, pues en muchas ocasiones nos están diciendo que va a estar disponible hasta septiembre, etcétera. Entonces, aquí pues más que nada recomendarles que depuren sus cuentas, establezcan políticas de control y de contabilidad. Pues más que nada despedirme y pues agradecerles que estuvieran conmigo. Y esperemos verlos muy pronto. Muchas gracias, Santa, un saludo al contador Chamlati y gracias por este tiempo que tomaron conmigo. Muchas gracias y no queda más que despedirme. Buena tarde y buen provecho. Saludos a todos.